El Señor les bendiga en esta hermosa tarde. ¿Cómo estamos? Más que bendecidos. Amén. En esta hermosa tarde vamos a comenzar con la segunda parte de este tema que estamos viendo sobre las emociones. ¿Pueden tomar sus asientos, amados hermanos? Gloria a Dios. Bien, pues creo la primera parte estuvimos viendo, amadas hermanas, sobre los componentes del ser humano, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Vimos el origen de las emociones, tanto físicamente, pero también en nuestro ser interno. Vimos un ejemplo de la neuroquímica, y de hecho vimos varios ejemplos. Mi hermana Vila dice que se acuerda de un monito azul. Vimos la neuroquímica, ¿verdad?, del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? La amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el núcleo accumbens, como se le llama, y cómo esta neuroquímica en nuestro cerebro tiene que ver en cómo nos sentimos o cómo sentimos las emociones en nuestros órganos. Vimos que el corazón, el hígado, el intestino están directamente ligados o relacionados con nuestro cuerpo, ¿verdad?, de cómo nos estamos sintiendo. Y por ejemplo, la alegría, ¿dónde la sentimos? ¿Alguien recuerda? En todo el cuerpo. Pero ¿en qué parte sentimos el miedo? De la parte superior de nuestro cuerpo. ¿Dónde sentimos la depresión? Dice que lo que es aquí, nuestra parte de aquí, nuestra parte superior, pero también debilita nuestras piernas. ¿Y por qué es importante saber dónde sentimos estas emociones, amadas hermanas? ¿Es nada más como para decir, ay, tengo miedo? No, es para saber clasificar y saber qué es lo que estamos sintiendo. Es muy importante que podamos llegar a esto y más adelante en esta segunda parte lo vamos a entender. Vimos que todas las emociones tienen ventajas y tienen desventajas, amén. Estos tienen un impacto en nuestra salud física, como lo vimos con la alegría y con la depresión. También vimos que el corazón es la mente, pero el alma decide. El alma decide y el cuerpo ejecuta. Así es que esto es por esta la importancia de esto. Vimos las diferencias entre el cerebro femenino y masculino, en que las mujeres somos más sensibles. Y a propósito de esto, de que las mujeres somos más sensibles, me gustaría que tomáramos como conciencia sobre esto y pensemos en cuál es el propósito de que Dios nos haya hecho a las mujeres con esa sensibilidad. Alguien que pueda decir por qué cree que Dios nos creó de esta forma. Nuestra hermana Susi. Okay, muy bien, Dios te bendiga, hermana. ¿Alguna otra hermana que quiera compartir? Nuestra hermana Rosita. Bueno, yo pienso que nos hizo así tan emocionales porque haciendo una comparación entre hombre y mujer, los hombres no son capaces de percibir ciertas situaciones porque no son tan emocionales y las mujeres como que tienen ese panorama más extenso. Entonces, pues yo digo que es ahí también donde entra la ayuda idónea del hombre, como que percibe ciertas situaciones que el hombre no puede. Así es. Bueno, pues Dios te bendiga, hermana. No es para que los hombres, porque vi que algunos como que, a ver, ¿qué pasó aquí? No, hermano, no es para eso. Es para entender, ¿verdad?, el propósito por el cual Dios nos hizo de esta forma. Nosotros somos ayuda, nosotros somos el complemento al hombre, al que Dios creó. Amén. Pues muy bien, yo les pido que sigamos meditando en esta palabra. Y bueno, para comenzar, me gustaría que vamos a hacerlo un poquito dinámico. A ver, nuestras hermanas que estuvieron en la vez pasada, ¿cuántas emociones primarias hay? ¿Como 5? Nuestra hermana Margarita dice que son 6. Precisamente son 6 emociones primarias y de ahí se derivan todas las demás. Si ustedes recuerdan, vimos una rueda, ¿no? Y de esa rueda teníamos lo que la felicidad puede causar. La felicidad puede causar felicidad, puede causar el optimismo. O sea, de estas 6 emociones que son creadas, que son las básicas, podríamos decir, se derivan todas las demás. Bueno, ahora,
En tus propias palabras, ¿qué es una emoción? Nuestra hermana Roseli. ¿Un sentimiento? Muy bien, Dios te bendiga, pequeña. ¿Alguien más que nos pueda decir qué es una emoción? Es una reacción, exactamente. Eso estábamos hablando. Es una forma en que nuestro cuerpo responde a ciertos estímulos, ya sean internos o externos. Siguiente, algo relevante o nuevo sobre la primera parte de este estudio. Algo que ustedes digan, es la primera vez que lo escuché o hace mucho tiempo que no lo sabía. Algo relevante o nuevo, no tiene que ser algo así, algo importante que ustedes digan, yo recuerdo que en esta primera parte hablaron de esto. Gloria a Dios. ¿Las emociones qué, hermana? De Adán y Eva. Las emociones que estaban alineadas con Dios, ¿verdad? Las emociones antes de la caída estaban alineadas con la voluntad, la mente de nuestro Dios. Después de la caída fue lo que le llamamos la dispensación de la inocencia y de ahí viene todo este relajo de emociones que muchas veces sentimos y el ser humano está perdido en cuestión a esto. Bueno, ¿algo que te impactó? ¿Alguien más que quiera comentar? Roseli. No te escucho, pequeña, ven. Tú no tienes miedo. Vas a ser una excelente dama de Ruth, déjame decirte. A mí lo que me impactó fue que al Hijo de Dios nunca le rompieron un hueso cuando fue crucificado. Gloria a Dios. Precisamente Dios te bendiga, pequeña, la última parte donde estábamos viendo un video, no sé si recuerdan ese video que vimos en la parte final de la primera parte, vimos el proceso y la forma en que nuestro Señor Jesucristo pues fue llevado a la cruz. Y vamos a indagar un poquito más en eso. No sé si recuerdan bien ese video, pero en cuanto suba el primer video al canal, entonces también van a poder verlo, si es que no lo recuerdan bien. Bueno, pues comenzamos con esta siguiente parte. Este es el segundo módulo. Este segundo módulo se llama Gobernando mis emociones. Gloria a Dios. Como hablábamos en la primera parte de este estudio, nos basamos en una escritura. Esto es en Primera de Tesalonicenses 5:18. Nada más la digo para recordar, porque ¿qué nos dice esa palabra? Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, amados hermanas, quiere decir intachable. Algo sin mancha total. Las emociones no gobernadas y no alineadas con Dios pueden hacer que nosotros manchemos nuestras vestiduras y perdamos nuestra salvación. Por eso la importancia de gobernarlas. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15, esta va a ser nuestra primera escritura base. Les voy a pedir que se pongan de pie. Filipenses capítulo 2, gloria a Dios. Gloria a Dios, nada más déjenme encontrarla porque ya se me perdió. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leerlo todos unidos y dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Aquí esta escritura nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Como mencionaba, en la primera parte vimos un video que muestra las causas clínicas de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La secuencia habla sobre un síndrome de estrés agudo que padeció nuestro Señor Jesucristo. La hipertensión arterial de origen psicosomático, eso quiere decir que su mente y su cuerpo sentían ese dolor que él estaba padeciendo. Hablamos también de que él tuvo un infarto, una ruptura del ventrículo y posteriormente la muerte. Esto nos recuerda a aquella escritura donde nos dice que cuando él estaba en la cruz, un soldado, ¿verdad? Cuando menciona nuestra hermana Roseli, no se le rompió ni un hueso. El soldado lo que hace es que le clava la lanza en su costado y sale agua y sangre. Y esto simboliza, amados hermanos, ese bautismo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo en su obra redentora y la santificación y la purificación que tenemos en Él y en su Santo Espíritu. La vida que Jesús comunica a través de su Espíritu Santo y la redención por nuestros pecados en su sangre. ¿Por qué? Porque también en Hebreos 9:22 nos dice que sin sangre no hay remisión de pecados, no habría perdón y no habría gracia. Ahora, en este aspecto estamos hablando en el ámbito físico de su obra redentora, porque Él murió en una cruz físicamente, pero también hablemos de su obra redentora en nuestra vida emocional. Él no solamente redime nuestro cuerpo, Él redime todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Todo eso es parte de los componentes que nos conforman, y la obra redentora de Dios no solamente se queda en que nuestro cuerpo o algo ya sea santificado, sino que también el área emocional es redimida. El impacto que esto tiene en nuestra mente, en nuestro corazón y espíritu es porque Jesucristo, quien es el varón perfecto, estando en la tierra, tuvo las mismas necesidades que nosotros como seres humanos. Él alimentó su cuerpo, Él durmió, pero también sintió. Sintió en toda el área. Él sintió la alegría, Él sintió la tristeza, el enojo, el temor, la compasión. Y la palabra de Dios es muy explícita y dice que también Él lloró, que Él se sintió en la necesidad de llorar, pero sobre todos estos sentimientos, sobre todas estas emociones que nuestro Señor Jesucristo tuvo, hay algo. Y es que sobre todo, Él amó. Él amó y Él perdonó. Él dirigió su vida con amor, con calma, con perdón y con madurez. ¿Y por qué digo esto? Porque Él experimentó la traición. Él experimentó lo que se siente que alguien te lastime. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía que a pesar de eso, amadas hermanas, Él lavó sus pies. Él lavó sus pies, Él comió con Él, se sentó con Él, dio la última cena con Él, porque Él entendía que todo era conforme al propósito de Dios y que lamentablemente Judas no le amaba como decía. Sin embargo, Él afrontó la traición de una manera ejemplar. ¿Cómo es esto? Con calma, con sabiduría, con amor y con perdón. Y déjame decirte que esto mismo nos demanda Dios a cada uno de nosotros. Bien, la noche previa a la ejecución, sus discípulos que estuvieron con Él le dijeron, o más bien dijeron haberle visto en agonía sobre el monte de los Olivos, en el Getsemaní. No solamente nuestro Señor Jesucristo no durmió en toda la noche,
sino que además parece que él estaba sudando abundantemente en medio de su oración. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos bien? Estamos desvelados. ¿Nos duele la cabeza? ¿Estamos de mal humor? ¿Estamos fatigados? ¿Estamos agotados? Si nosotros, de hecho, estudios dicen que si de hecho nosotros no dormimos en un periodo de tiempo, el no dormir nos puede llevar a tener una conducta compulsiva, agresiva, nos puede llevar a alucinar. Nuestros órganos y nuestra glucosa ya no funcionan normalmente. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo pues estaba padeciendo en ese momento, en cuestión a que Él estaba fatigado, Él no había dormido y aparte el sufrimiento que Él sentía no le permitía de esta forma descansar. Dice también que aparte de lo que Él tenía de no dormir, Él tenía sudor, Él estaba sudando. El sudor es agua, podríamos decir. El sudor nos puede llevar a una deshidratación. Así que tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos, o hay pequeños vasos sanguíneos que nosotros tenemos, y en este caso nuestro Señor Jesucristo dice que rompieron sus glándulas sudoparias y emitían gotas rojas tan grandes que caían en el suelo. Esto ya lo vimos en el video. A este síntoma de intenso sufrimiento se le llama hematidrosis o es el sudor de sangre. En el video nos menciona algo respecto a esto. Según el estudio que se hizo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él estaba padeciendo, el Hijo de Dios estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso. Un colapso. Por eso en Mateo 26, versículo 38, Jesús expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos: velad conmigo. ¿Correcto? Él va y cuando Él va a orar, le dice que se quedaran con Él y que velaran con Él, por la forma en que Él se estaba sintiendo. En el Salmo 22, este salmo hace referencia a cómo nuestro Señor Jesucristo se estaba sintiendo. Él se sintió desamparado, Él se sintió con desesperación, Él sintió ansiedad y también sintió miedo. Pero a todo esto, el estudio dice que nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de una crisis emocional, donde las personas que tienen esto, dice, presentan elevados niveles de angustia y ansiedad con pensamientos intensos y aterradores. Jesús fue expuesto al máximo nivel de sufrimiento emocional que jamás alguien haya podido soportar. Gloria a Dios. Sin embargo, Jesús procesó adecuadamente sus emociones, dejándonos ejemplo, porque aunque sus emociones o su corazón desfallecían, su alma, su espíritu y su voluntad estaban alineados con Dios. En medio de la ansiedad, Jesús encontró paz en esperar en la voluntad de Dios, porque ¿qué le dice al final de su oración? Que si pudiera pasar esa copa de Él, que lo haga. Mas no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras. Gloria a Dios. Así que, como nosotros vemos, Él tenía todos los motivos para sufrir de depresión y ansiedad, pero nunca alguien fue pleno y tan feliz y libre emocionalmente como nuestro Señor Jesucristo. Les presento aquí una diapositiva que nos dice cosas que podemos aprender de Jesús en el ámbito emocional. Una de ellas es que Él expresó sus emociones. Él expresaba cómo se sentía, amadas hermanas. Su reputación no la basaba en la apariencia, en lo que los fariseos, los saduceos o las demás personas pensaran. Su reputación estaba basada en Dios, en lo que la palabra de Dios decía y le había mandado hacer. Otra es que Él buscó un espacio idóneo para exteriorizar sus emociones. Lo vimos ahorita en este momento con lo del Getsemaní.
Él se fue a ese monte, fue y oró y pidió ayuda a sus amigos más cercanos, a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Quédense conmigo y velen conmigo. Ahora, la última que vemos es que él supo clasificar bien su sentir emocional y espiritual. Gloria a Dios. Estando él crucificado, de acuerdo a Lucas 23:34, nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, estando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Disculpen, hermanos, se me secó la garganta. Bien, aquí la pregunta que nosotros nos podríamos hacer respecto a esto es, ¿qué ser humano en sus 5 sentidos tiene la capacidad de pedir perdón por otros cuando lo están sometiendo al índice más alto de dolor? Gloria a Dios. Esto nos dice entonces que Cristo tuvo la sabiduría emocional para saber cómo reaccionar ante cada situación. Jesús fue una persona tan inteligente que usó cada angustia, cada pérdida, cada contrariedad como una oportunidad para enriquecer su comprensión humana. Él sabía cómo actuar ante la crítica y cómo responder ante la crítica, ante el dolor de las personas. Nadie podía tener o entender el dolor de las personas como lo hizo Jesús. Supo cómo actuar ante la incredulidad de la gente y él supo cómo actuar. La madurez y la sabiduría con la cual el Hijo de Dios se condujo en esta vida, ahora en nuestros tiempos se le conoce o tiene el nombre de inteligencia emocional. Gloria a Dios. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es un término que fue utilizado por primera vez en 1990. Se define como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás. Identificar y manejar nuestras emociones. La inteligencia emocional es vernos a la luz de nuestras reacciones para detectar el origen de nuestras emociones. Analizando cómo actuamos, podemos ver qué emociones estamos teniendo o qué emociones estamos sintiendo. Gloria a Dios. Bien. La inteligencia emocional, como dice aquí, es vernos a esa luz. Como hijos de Dios, debemos de aprender la importancia de desarrollar entonces inteligencia emocional. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está trabajando en nuestra vida, que estamos en un proceso continuo para llevarnos a la perfección. Gloria a Dios. En la palabra de Dios encontramos una palabra que se refiere al control y a inteligencia emocional. Y esta palabra se encuentra en la lista de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cuál es? Templanza. Templanza. Este fruto es la templanza. La templanza se define como la capacidad, creo que aquí no lo anoté, gloria a Dios. Dice que viene del griego ekrateia, que viene de dominio propio, enkratoomi, ejercer dominio propio, de enkrates, que tiene dominio propio, o prudente. Es la fuerza interior que controla nuestras pasiones y deseos. La templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre apetitos y los placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Gloria a Dios. La templanza se define como la capacidad de mantener un equilibrio
emocional. Porque la templanza tiene todo que ver con las emociones y es un fruto que necesitamos en nuestra vida. Por ejemplo, el exceso de emoción nos puede llevar a ser personas sumamente desenfrenadas en la forma en cómo nos expresamos, porque también la forma en que nos expresamos tiene que ver con nuestras emociones, amados hermanos. Nosotros necesitamos estar guiadas por el Espíritu Santo y no por nuestras pasiones e impulsos. Las personas sin inteligencia emocional reaccionan. Les voy a repetir esta parte. Las personas sin inteligencia emocional reaccionan. Las personas con inteligencia emocional, es decir, la templanza, responden. No reaccionan, responden de una forma adecuada y correcta. Hay una frase muy popular de una persona que se llamaba Augusto Cury, que dice: el problema en sí no es el problema, es mi reacción al problema lo que me causa problemas. Gloria a Dios. También esta misma persona afirma que no importa el tamaño de nuestro problema, sino la forma en que lo vemos y lo enfrentamos. No es el problema en sí, es cómo lo enfrentas, cómo reaccionas, cómo respondes. Y para esto es que en las situaciones más estresantes, Jesús no se intimidaba ni se preocupaba por tener reacciones inmediatas. Y esto lo digo porque cuando él fue llevado a un lugar a ser interrogado, a él le preguntaban y hasta que era el momento adecuado él respondía. Él pensaba antes de reaccionar y no actuaba antes de pensar. Buscaba la respuesta correcta para determinada pregunta, dificultad o situación. Así que el conocimiento espiritual es una manera eficiente para adquirir las cualidades que nos permiten controlar nuestras emociones, como es la serenidad, o hay una palabra que decían los griegos que eran sabios, la ataraxia, que quiere decir con el concepto de un ánimo sereno y calmo en el área emocional. Efesios 5:18 nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos de su Espíritu para poder obtener el equilibrio de nuestras emociones y para adquirir la templanza. La inteligencia espiritual y emocional van de la mano y son el resultado de nuestra experiencia con Dios. Son el resultado de nuestra relación con Dios. Gloria a Dios. Según algunas investigaciones, este término de la inteligencia emocional y la templanza es semejante al que conocemos bíblicamente como sabiduría. Y la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Necesitamos el temor y la sabiduría de Dios para poder adquirir la inteligencia en el área emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de cada creyente de visualizar su vida terrenal a la luz de su destino eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que visualizo la forma que voy a vivir este mundo para mi destino, para poder llegar a ese destino que es la vida eterna. Porque es mucho más sencillo para una persona trabajar en sus aspectos sociales, que quiere decir la forma en que interactuamos con nuestro prójimo, e interpersonales, si considera lo que profesa su fe. Porque la fe es lo que tú crees, es de lo que tú estás convencido, es la certeza que tú tienes. Y si tú tienes esa fe, tú te vas a basar a eso. Y de ahí vas a vivir tu vida. Amén. Hay una frase que también decían los antiguos griegos, como Sócrates, Heráclito, que utilizaban una frase que decía: conócete a ti mismo. Y esto lo hacían o lo utilizaban para practicar la meditación.
Ahora, déjenme les explico esta parte porque no quiero que vayan a decir que la hermana Mijail nos mandó a hacer yoga o algo así, porque no es eso. El meditar, dice, es un ejercicio reflexivo que profundiza en las emociones, estado de ánimo, fortalezas, debilidades, decisiones, pensamiento y conciencia. Gloria a Dios. En el libro de Ageo, alguien que me pueda ayudar a buscarlo, por favor, Ageo capítulo 1, versículo 5. Está muy chiquito, por ahí anda. Ageo capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué nos dice el versículo 7 también, por favor, hermana? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y nos vuelve a repetir la palabra meditar. Meditar bíblicamente lo describe como aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de una cosa o el cómo conseguirla. Significa hacer un alto en el camino, en nuestra vida y en nuestros pensamientos para considerar nuestro ser. Gloria a Dios. A su nombre. Hay un salmo que nos dice, ¿verdad? En el Salmo 4:4, David menciona algo sobre la meditación o sobre meditar. Y esto nos habla de un momento que puede ser óptimo, aunque déjame decirte que tú puedes buscar cualquier momento para hacerlo, pero en el capítulo 4, Salmo 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Por qué nos dice esto el salmista? Temblad y no pequéis, para empezar. Porque a la hora de dormir, antes de irnos a acostar, en lo que nos agarra el sueño, estamos acostados, ya no tenemos ningún pendiente, ninguna actividad, se terminó el día. Y estando, dice, en nuestra cama, tenemos que hacer una introspección en nuestro corazón. Y callad. Porque muchas veces a esa hora es cuando Dios nos habla. Cuando ya todo está en silencio. Cuando ya, Mijail, no tienes nada que hacer y ya estás tranquila, me puedes escuchar. Porque cuando ya los niños se durmieron, ya todo pasó, todas tus preocupaciones y actividades y tu cansancio y tus ansiedades y tus afanes ya pasaron, Dios quiere hablarte. Aún en medio de tus afanes, Él quiere hablarte, pero a veces no escuchamos. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. A su nombre. También la palabra de Dios nos dice en Josué 1:8 que meditemos en el libro de la ley. Para meditar en su ley, en la palabra y para poder guardarla, tenemos que meditar y para esto podremos ser prosperados. ¿En qué podemos meditar? Aparte de su palabra, de la ley. ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué es lo que normalmente digo? ¿Cómo reacciono ante el estrés? ¿Cómo canalizo la crítica? ¿Qué es lo que más me enoja y por qué? Porque no nada más es decir, es que me enoja que pongan la escoba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te está causando enojo? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿soy de las personas que reaccionan compulsivamente?
O tal vez en alguna situación actuamos compulsivamente y tenemos que analizar el por qué. Y una buena pregunta que debemos hacernos es no solo qué es lo que estamos sintiendo, sino si lo que estamos sintiendo agrada a Dios. Y esto incluye a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Es sumamente importante entonces que aprendamos a reconocer cuál es nuestra forma de conducirnos en esta vida. Y la inteligencia espiritual, emocional, la autoconciencia o la sabiduría, como lo es bíblicamente, nos da la capacidad de reconocer nuestros estados de ánimo, nuestros defectos, nuestros recursos, nuestras intuiciones y saber cuáles son los defectos y las cualidades de nuestro carácter, porque todos tenemos cualidades, amados hermanos, pero también tenemos defectos que tenemos que trabajar. Y eso es lo que hace la inteligencia emocional y la sabiduría en nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿en qué situaciones experimentaste odio, tristeza, temor, ira? ¿Cómo manejaste estas emociones? ¿Qué te gustaría haber hecho de forma diferente? Gloria a Dios. Aquí vemos un ojo, dice ojos, lámpara del cuerpo. Nuestro ojo, nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 22 y 23, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y en Mateo 18, versículo 9, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo, quítatelo, arráncalo de ti, porque más vale que llegues al reino de Dios o a la gloria, no teniendo un ojo, que perder todo tu ser. No quiere decir que literalmente te vas a sacar un ojo, amado hermano, amada hermana. Esto nos dice que tenemos que cortar con aquello, incluidas nuestras emociones incorrectas, para hacer sendas de justicia. Tenemos que cortar aquello que no nos está permitiendo crecer y nos está dañando. Inclusive, como mencionaba, las emociones incorrectas en nuestro ser, para poder hacer un camino derecho, un camino y unas sendas de justicia. Pues dependiendo de cómo vemos las cosas, es como nosotros nos vamos a conducir. Si es en luz o en oscuridad. Si vemos las cosas como las ve el Espíritu del Señor, como nos las enseña Dios, seremos iluminados y andaremos en luz. Por el contrario, si nosotros vemos las cosas con los ojos de la carne, nuestro cuerpo estará en tinieblas y andaremos en oscuridad. Y no solo eso, cuando estamos en oscuridad podemos tropezar. Y no solamente vamos a tropezar nosotros, podemos hacer tropezar a otras personas por estar en tinieblas. La palabra de Dios nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué también nos dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. Él dijo que Él es la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí la pregunta es si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús. ¿Lo estamos siguiendo sinceramente, rectamente? ¿Cómo estamos siguiendo esa luz? Porque si todavía andamos en tinieblas, en alguna área de nuestra vida, inclusive en nuestras emociones, entonces tenemos que analizar la forma en cómo nos estamos conduciendo y cómo es que estamos entonces diciendo que caminamos en luz y esta parte de acá todavía no está alumbrada. Gloria a Dios. Romanos 12:2, gloria a Dios, nos dice, gloria al Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Aquí la palabra nos dice que debemos de mantenernos en una renovación
de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Esto quiere decir que es de cada pensamiento que formamos, de cada emoción que sentimos, que almacenamos y la forma en cómo nos relacionamos con los demás forman parte de esa renovación que nos está hablando aquí en esta palabra. Todo, amados hermanos, tiene que ser renovado. Y la tarea constante de examinar nuestros propios pensamientos no es algo entonces que haya inventado la psicología sobre la inteligencia emocional, sino el mismo Creador que colocó en nosotros la facultad de pensar, nos ha dicho que tengamos y adquiramos este fruto. Nos ha dicho que debemos de meditar, que debemos de hacer introspección, que nosotros debemos de analizar la forma en que nos estamos conduciendo y renovarnos a la mente de Cristo. Gloria a Dios. Quiero decirles, amados hermanos, que las emociones forman parte de nuestra integridad con Dios. Y esto es algo que debemos de considerar, muy importante. La integridad tiene que ver con nuestras emociones. El Salmo 26 nos habla sobre la integridad, ¿verdad? Es un salmo muy, muy hermoso, gloria a Dios, que nos dice en el primer versículo: júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Pero el versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista declara: júzgame, porque yo he andado en integridad. Y posteriormente le dice que examine sus más íntimos pensamientos. La integridad con la que David andaba, le decía y tenía la confianza de decirle al Señor: mírame, escudriña, mira, en mí no hay nada malo, estoy bien delante de ti, he andado en integridad. Y yo decía: ¿cuántos de nosotros podríamos decirle así al Señor? Mira mis más íntimos pensamientos, Señor, examina todo, porque no vas a encontrar mancha alguna. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle eso a Dios? Gloria a Dios. El Salmo 17, versículo 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Qué hermoso, ¿verdad? Es algo hermoso. Veíamos en el Salmo 139 que le dice: examíname, oh Dios, y fíjate si en mí hay camino de perversidad. Hay una palabra que nos dice en Zacarías capítulo 13, versículo 9, y dice: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré: él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. ¿Esto qué tiene que ver con la integridad? Él va a probar, él va a refinar y verá la integridad de los suyos, de su pueblo, de su novia, en su segunda venida. Gloria a Dios. Aquí vemos el Salmo 26:2: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gloria a Dios. Aquí nos habla entonces lo que es mejor. Puedes ser un conquistador, pero si no conquistas tus emociones, entonces de nada vale. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, nos dice que las moscas muertas hacen el heder, el perfume, ¿verdad? De esta misma forma, la carencia de inteligencia emocional
puede derrumbar todo por lo que nosotros hemos construido con arduo trabajo. Nuestras emociones y la carencia, como mencionaba, de esta inteligencia, puede derrumbar en un segundo todo por lo cual has trabajado. Gloria a Dios. Vemos a Saúl. Saúl es un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque él tenía todo. Y Dios le manda a hacer algo y él no lo hace porque le ganan sus emociones. Y no solo se queda conforme con eso, sino que su orgullo y las emociones y las locuras que hizo en contra de David es porque él no tenía el Espíritu de Dios gobernándole, porque ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces él empieza a actuar de una forma descontrolada, de una forma desenfrenada, llevado por sus propios pensamientos y deseos. Vemos a Moisés, que es un siervo de Dios, fue un siervo de Dios en esta tierra. Cuando él se enoja, todo el esfuerzo que él había hecho para llegar a la tierra prometida solamente la pudo ver de lejos a causa de sus emociones, a causa de la ira que él tenía. Así que es importante tener este concepto. Les voy a leer una leyenda. Que dice, una leyenda árabe, dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo y que le dijo, afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo así, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. Entonces el camello respondió, si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Gloria a Dios. Así de fácil es como el camello pudo destruir a este molinero. Así de fácil es como la ansiedad, la depresión, la ira o el exceso de alegría también pueden tomar el control de nuestro corazón. Las emociones pueden afectar negativamente y gobernar nuestro corazón si les damos permiso de tan solo meter las narices en el control emocional. Hay pecados y emociones que se originan en tan solo un pensamiento, que a manera de ese camello solo quieren un lugarcito en el corazón humano. Y cuando se les da, se meten y ocupan todo el corazón. Y después no quieren salir y dicen, aquí nos vamos a quedar, suceda lo que suceda, no saldremos para nada. Las emociones son el resultado de lo que pensamos. Debemos de pedir a Dios un corazón puro, de pararnos en la brecha de nuestro corazón, en la puerta de nuestro corazón para pelear por ese corazón, porque ese corazón es de Dios, no es de nadie más, no es para nadie más, es para Dios. Debemos de cuidar que nuestro corazón permanezca puro y permanezca en amor a Cristo. Gloria a Dios. Un ejemplo sobre esto, de cómo el pecado se origina en el pensamiento, es la mente criminal. Nosotros a veces nos preguntamos cómo un ser humano es capaz de asesinar a tantísimas personas de una forma tan cruel y no sentir ningún remordimiento. ¿Cómo es que una persona o alguien puede herir, puede dañar de una forma monstruosa a una persona y no sentir remordimiento? Dice que un estudio se hizo de su cerebro, de la mente criminal, y algo que vieron los psiquiatras se relaciona con la poca capacidad que tienen los asesinos en serie, podríamos decir los más famosos, para experimentar respuestas emocionales de miedo y ansiedad. Ellos tienen diversos desajustes neuroquímicos que desenfocan a la necesidad de obtener placer por medio de experiencias agresivas y monstruosas como las que podemos ver. Varias investigaciones han puesto en la evidencia que el sistema de frenos de los cerebros de las personas que tienen esta mente
se ubican en la corteza prefrontal. Eso lo vimos en la vez pasada, donde se ubica esta corteza. Y esta corteza es la encargada de controlar los impulsos violentos, que al parecer pues no funcionan adecuadamente. Esta podría ser una explicación respecto a la forma de actuar. Otros informes también señalan que la serotonina que ellos tienen un desajuste y tienen un nivel muy bajo. Y la serotonina, recordamos en el primer estudio, es la que ayuda a controlar nuestros impulsos y también a la conducta agresiva. De igual manera, se podría argumentar que también cuando el criminal el que se hace criminal, vivió en un ambiente, un entorno cultural o malo, podríamos decir, puede contribuir a la formación de mentalidades psicopáticas. La mayoría de los asesinos en serie presentan algo en común, y es que carecen de empatía. No tienen empatía, son incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona y de experimentar los sentimientos de afecto. Ellos están encerrados en su narcisismo y alimentan su mundo interior con la destrucción. Gloria a Dios. Y algo que nosotros como seres humanos debemos de tener en cuenta como hijos de Dios es que un punto importante es la empatía. La empatía que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo, porque el segundo mandamiento nos dice que amemos a nuestro prójimo. Y de ese amor al prójimo, entonces tú vas a tener empatía, tú vas a amar a esa persona y vas a tratar de entenderla, de sentir lo que siente. Vas a encontrar esa manera de sentirlo. Gloria a Dios. Pero esta mente criminal no tiene empatía porque tiene cauterizada la conciencia. Como nos dice en 1 de Timoteo 4, 1 al 5, tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué significa esto? Que tiene la conciencia endurecida. Una persona con una mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente y no discierne entre el bien y el mal. La palabra de Dios nos dice sobre la conciencia, ¿verdad? Dice que nos llama a tener una buena conciencia. Aquí nos dice que la conciencia es la parte del alma que juzga nuestros actos en relación a alguna regla que entendamos confiable según la Biblia. Nuestra conciencia nos acusa, se contamina y debilita, se corrompe y se cauteriza. También puede ser limpiada e influenciada por el Espíritu Santo. La conciencia es la facultad psicológica o el proceso del pensamiento que distingue entre el bien y el mal, es decir, la sensibilidad moral. ¿Qué es lo que es moralmente correcto? Y también lo que es correcto delante de Dios. Nuestra conciencia es esa parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos tener una buena conciencia, amados hermanos? Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice que solamente la sangre de Cristo puede purificar nuestra conciencia y nuestro pensamiento. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Primera de Timoteo capítulo 1, 19, vamos a ver qué nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Gloria a Dios. Aquí nos dice que nosotros debemos de estar guardando la fe y una buena conciencia. Y por la falta de buena conciencia, algunos han rechazado, dicen, naufragaron en lo que toca a la fe. Si nosotros no tenemos una buena conciencia y en cambio un cambio en nuestra forma de pensar, nuestra fe puede debilitarse y naufragar. Y por medio de esto podemos encontrarnos perdidos. Primera de Timoteo también, versículo 5, capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Gloria a Dios. A su nombre. Primera de Pedro 3:15. Gloria al Señor, nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios, que santifiquemos a Dios en nuestro corazón, y esto nos habla y nos dice de la buena conciencia. El tener una buena conciencia está ligado a nuestras emociones, a la forma en cómo reaccionamos interna y externamente ante las circunstancias que presenta nuestro diario vivir. ¿Cómo pensamos? Sentimos y ejecutamos, pues recordamos que de nuestro corazón mana la vida. Gloria a Dios. Hay un término que se le llama la conciencia emocional. La conciencia emocional es la manera en que manejamos o gobernamos nuestras emociones, es precisamente lo de inteligencia emocional. Y aquí nos dice que un corazón con fe, alineado y transformado con Dios, mantendrá una buena conciencia delante de Dios. Amén. De acuerdo a un estudio, existen dos tipos de autoconciencia, lo que es la interna y externa. La interna la podemos entender como un faro en la oscuridad en medio del mar, algo que alumbra todo nuestro ser. Es una lámpara que se enciende y nos permite ver todo lo que hemos albergado en nuestro interior, todo lo que hay, tanto positivo como negativo. Y lo que se le llama autoconciencia externa es la que nos permite comprender cómo nos ven las otras personas. Un proverbio judío dice: la primera vez que alguien te diga caballo, defiéndete. La segunda, llámale igual. La tercera, va siendo hora de ir a comprar una silla de montar. Parece algo cómico, ¿no? Pero es la verdad. Es importante escuchar lo que otros piensan de nosotros, teniendo en cuenta las intenciones. Nosotros también, al expresarnos, debemos de decir las cosas, las palabras, pues sabias y sazonadas, y no con palabras que lastimen o hieran a la otra persona. Amén. Tenemos que entonces mantener en constante evaluación nuestras debilidades, y reconocer es el primer paso para mejorar. Hay situaciones que se nos van a presentar en la vida y que van a sacar lo que llevamos dentro. ¿Qué es lo que realmente llevamos dentro? A veces pensamos en que, bueno, yo ya soy así, ¿no? Eso es una zona de conformismo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que progresemos y avancemos. El conformismo tiene que ver con el miedo o el temor a enfrentar la realidad y a nuestras emociones. Algo a considerar también es que aquel que no es capaz de ver en sí mismo sus mismos errores, tendrá él mismo la costumbre de señalar más rápidamente el error ajeno antes que el propio. La costumbre de señalar más rápidamente al error ajeno, pues fácil. Veo lo que están haciendo, qué es lo que está mal. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que el que cree que está firme, mire que no caiga. Esto nos lleva a juzgar entonces cuando hacemos esto. Es como que no entendemos que todos llevamos cosas en nosotros y no podemos ver lo que realmente hay en nosotros mismos. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y sí es cierto. A veces no toleramos o no podemos ver las cosas en las demás personas porque también puede ser que haya algo en nosotros de lo mismo o hasta peor. Gloria a Dios. Usualmente,
Cuando hablamos entonces de las emociones, pensamos en una mujer. ¿Qué es lo que pensamos? En la mujer emocional. Pensamos en que son inestables. Lamentablemente, las emociones de una mujer son consideradas como inestables. A veces piensan en que las mujeres, en las mujeres y el ámbito emocional como un caos. Dicen, no, ya hablamos de mujeres y las emociones, por ejemplo, el día de ayer. Tan solo nos vamos a eso. Y no quiere decir que lo que le protestar y todo esto está mal, para nada. Yo lo que trato de decir es que hablan de la mujer y las emociones como un caos, como algo fuera de control. Y es lamentable que se piense así, ¿sabes? Pero nosotras mismas hemos dado cabida a esto. Esta situación se ha dado por la falta de autocontrol que las mujeres tenemos o la falta de inteligencia emocional en el ser humano. Un poco más en las mujeres, pero no por esto quiere decir que los hombres no tengan o generen ese tipo de emociones y no tengan que controlarlos. La palabra de Dios nos indica entonces, como mujeres, cómo debemos de conducirnos. Gloria a Dios. La Biblia habla de un tipo específico de mujer que merece nuestra atención. Y no es una mujer que sea buena. Nos habla de una mujer rencillosa. Esta no es una palabra muy común. Tenemos que entender exactamente lo que significa. Según el diccionario, la rencilla es resentimiento, rencor. Es decir, una mujer rencillosa causa discordia y pelea, es conflictiva, que a menudo está de mal humor, tiene conflictos con todo mundo, su ánimo gobierna su ser y su forma de dirigirse. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y esta misma afirmación la hace también el Proverbio 25-24. Y nos dice que es tan insoportable vivir con esta mujer, porque dice que es gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es tan insoportable que nadie puede vivir en el mismo techo que ella. Es una gotera continua en tiempo de lluvia. Especifica que es en tiempo de lluvia. Un dato interesante sobre esto es que los antiguos chinos tenían un método simple y efectivo conocido o que era referente a la tortura. Cuando ellos capturaban un enemigo, lo ataban para que quedara inmóvil, no se podía mover. Luego ponían una fuente de agua o algo que goteara sobre su cabeza de esa persona. Y luego de esto, para que el goteo continuo le cayera, en el lugar de su cabeza pasaba 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 20 gotas, 1000 gotas, y dice que esto los ponía histéricos, los volvía locos. Los guerreros fuertes y bien entrenados fueron vencidos por la gotera sobre su cabeza, fueron torturados. Y a esto compara a la mujer rencillosa. Así que puede volver a una persona loca. Ella se enoja, cualquiera, se convierte en una tortura insoportable. Cuando hay una gotera en nuestra casa, por lo general nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, antes de taparla, ¿qué hacemos? Tomamos una cubeta, ¿verdad? Vamos y ponemos una cubeta para que no se haga un charco, o si está lloviendo, pues para que no se meta el agua y no se inunde la casa, ¿correcto? También la ponemos para que alguien con el agua o con el piso no se vaya a resbalar con esa agua. Tal vez no es tan difícil contener una gotera. En un día soleado, donde no hay lluvia, donde no pasa nada, bueno, ahí está la gotera, no pasa nada, hasta nos entra el sol, ¿no? Pero, ¿qué tal un día lluvioso o en medio de una tormenta? Y luego nos ponemos a echarle la culpa al agua, ¿verdad? Podemos decir, ay, esta gotera, no, es que está lloviendo, es que esta tormenta, y le echamos la culpa a la tormenta. Pero el problema realmente no es la tormenta, es tu techo.
Tu techo es el que tiene la gotera. Tiene una grieta. Y a veces, amados hermanos, le echamos la culpa a los problemas externos, a las situaciones. Y vamos a ser sinceros, las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos que salgan. Pero el punto no es los problemas o las situaciones en las cuales nos enfrentemos en esta vida, sino cómo las recibimos o reaccionamos ante los problemas que se nos presentan. A veces acostumbramos a las demás personas a poner cubetas ante la gotera de nuestra rencilla, para que nuestras emociones y actitudes no hagan estragos en la vida de los demás. Leía esto y decía, qué feo, está feo, y me daba tristeza, porque tal vez en alguna ocasión, o más veces, nos hemos comportado de esta manera, como esta mujer. A veces despertamos y decimos con la pura cara o con el lenguaje corporal, no te me acerques, ¿no? Y dicen, bueno, esta persona comió gallo, ¿no? No dormimos bien y nos desquitamos con medio mundo. Nuestros sentimientos son la parte más vulnerable de nosotras. Gloria a Dios. Por lo tanto, cualquier cosa nos puede irritar y hacernos perder el control. Pero cuando nosotros nos sintamos enojadas o enojados, molestos, inconformes, insatisfechos, a causa de una grieta en nuestro corazón, de una gotera que está permitiendo que la tormenta externa venga e inunde nuestro ser, en vez de buscar a ver quién me las paga, ¿qué debemos de hacer? Ir a su presencia. Y Dios no se va a asustar por lo que estamos sintiendo. Dios no se va a asustar si nos sentimos airadas o si estamos insatisfechas o molestas. Él no se va a enojar si estamos cansadas y decimos, Señor, ya no puedo más. Él no te va a juzgar. Él te va a ayudar. Y Él va a tratar con nosotros. Y se trata de entregar ese corazón agrietado y lleno de goteras para recibir un corazón nuevo. Pero vamos a Dios entonces con esas emociones. Nosotros debemos de guardar el corazón. Pero la pregunta también es, ¿dónde lo estamos guardando? Debe de haber un lugar especial. Y tal vez no lo estamos guardando correctamente, tal vez lo estamos poniendo en cosas materiales, en reconocimientos, en cosas que alimentan nuestro ego. Y si hacemos así, ¿sabes qué pasa con nuestras emociones? Están así, inconstantes, porque no las ponemos sobre algo firme, sobre alguien firme. Y ese firme, el que yo te estoy hablando, es de un Dios inmutable, que no cambia. Así que nuestras emociones deben de ser gobernadas y reguladas armoniosamente ante su presencia, y esto aplica para la ira, la alegría, la tristeza, la depresión, lo que sea que sientas. La mujer sabia no es una gotera, es un manantial, una corona, un lugar donde reposar para su hogar, para sus hijos, no una gotera continua. La mujer sabia está tranquila, dice, en medio de la tormenta. ¿Qué dice el Proverbio 31? Que a ella no le importa lo que venga el día de mañana, lo que le presente el futuro, porque ella es sabia y ella sabe en quién confía. Ella está tranquila porque sabe que todo está bajo el control y en las manos de Dios. Pero ser sabias, eso es lo que nos dice. Necesitamos autoconciencia, inteligencia en el área espiritual y emocional. Gloria a Dios. Efesios 4, 22 y 23. 4, 22 y 23. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios.
Dice renovar nuestra mente, despojaos del viejo hombre. Y esto tiene que ver con la mujer rencillosa. Otro ejemplo que nos habla la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Esta palabra nos hace referencia a las mujeres de Éfeso y sus pasiones desenfrenadas y sus emociones. Algunas traducciones bíblicas traducen a estas mujercillas, dice, cargadas de pecados con sus concupiscencias desenfrenadas, como mujeres débiles. Dice que estas mujeres de Éfeso eran mujeres con pasiones. ¿Qué es una pasión? La pasión viene de la palabra patos, es la reacción de padecer, es la acción de padecer, sufrir y también una inclinación o preferencia por alguna cosa. Es algo que te gusta mucho. La pasión puede ser hacia un deporte o alguna actividad, alguna cosa. Asimismo, estas mujeres tenían pasiones. Un ejemplo acerca de las pasiones es que, por ejemplo, a mí me gusta tener mi casa limpia. Esa puede ser mi pasión. Y esta pasión de orden, pues no es mala, ¿verdad? Pues no, quiere tener su casa limpia. El problema es que cuando esa pasión se puede trastornar y hacerme sentir airada, triste, frustrada. Y ahora esta pasión, que se supone que es buena de tener mi casa limpia, interviene con mis relaciones, con mi prójimo, con mis hijos. Y ya empiezo a decir, levanta esos juguetes, y empiezo a desquitarme, y empiezo a irarme, y empiezo a frustrarme. ¿Sí o no? Y pasa bien seguido, todos los días, si podemos decir. Podemos tener muchas pasiones, pero el problema de la pasión empieza cuando las emociones la empiezan a dominar. Las mujeres débiles de Éfeso fueron extraviadas por sus emociones, pasiones y deseos. Estas las llevaron a una dirección equivocada. Sin embargo, el problema no fueron las emociones, sino las pasiones desenfrenadas que las llevaron a extraviarse. Gloria a Dios. Bien, pues también Romanos 6:12 nos habla de la concupiscencia, de que no reine en nosotros la concupiscencia. Somos responsables de nuestras emociones, quiero decirles esto. Aquí hablábamos de las emociones fuera de control. Gálatas 5:24 nos dice, los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Y déjame dejar claro esta parte, que no se trata de reprimir, sino de encauzar nuestras emociones y las decisiones que tomamos en la verdad de Dios. El engaño de Satanás es que sigamos nuestro corazón y sigamos nuestras emociones. Pero el Proverbio 25:28 nos dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La templanza nos ayuda a reaccionar sabiamente ante cualquier situación conforme a la ley de Dios y no bajo a los deseos de la carne. Es como una muralla la templanza que nos protege de cualquier enemigo y de las goteras en nuestro corazón y emociones. Gloria a Dios. También, ¿qué nos dice la palabra respecto a esto? Pues Dios no nos dio un espíritu de miedo ni temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y este dominio propio solamente viene a través del Espíritu Santo. Es tal vez enojarte, pero no permitir que ese enojo te haga cometer locuras o imprudencias, lastimar o herir, o que plante en nosotros una semilla de amargura que estorbará en nuestra relación con Dios y crecimiento espiritual. Pero el dominio propio viene con la madurez y la sabiduría del Espíritu Santo. La palabra de Dios también nos llama a ser personas de un mismo sentir. Con un mismo sentir con Cristo, un mismo sentir con nuestros hermanos. Y esto nos habla de tener una misma forma de pensar y sentir que Cristo. Y no es una tarea fácil. Sin embargo, el primer paso para hacerlo es estar firmes en nuestra fe y no ser inconsistentes. Y yo recordaba como una gelatina, ¿no? La mueves y se empieza a mover para todos lados. Le metes un palillo y ahí se queda el palillo. Le puedes meter lo que tú quieras a esa gelatina.
Algo así nos habla Santiago 1:8, donde nos habla de una persona de doble ánimo. Doble ánimo que proviene de la palabra griega psikos, que significa interés vacilante o dividido, significa tener dos psicologías o conciencia dual. La persona de doble ánimo se deja llevar como una ola de un lado a otro por sus emociones, por lo que siente, por lo que le gusta, porque si ya le habló Juanito, que ya se le habló fulanito, así. Tiene un pie adentro y un pie afuera, y solo toma lo que le conviene, lo que le agrada. Y eso quiere decir que una persona que tiene doble ánimo no tiene un efectivo dominio propio y su corazón necesita ser purificado. Gloria a Dios. Aquí vemos esta imagen. Aquí dice en Santiago, ¿verdad? 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Segunda de Pedro 1:5, esta es una palabra que es muy, muy importante meditar, ya estamos por culminar. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No vamos a caer. Gloria a Dios. Hasta ahí le vamos a dejar. Gloria a Dios. Para que la tercera parte podamos hablar sobre estos consejos y vamos a ver cómo podemos utilizar estas emociones para honrar a Dios.